Listo, entonces como les venía comentando, hay veces que nosotros no estamos familiarizados con el activo que estamos analizando, entonces es difícil para nosotros encontrar esos precios en los que el precio, valga la redundancia, encuentra esas zonas de oferta o demanda, donde el precio se impulsa fuertemente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Eh, Basados en los gráficos, vamos a encontrar simplemente visualmente esos puntos en donde el precio rebota. Eso es básicamente lo que nosotros vamos a hacer para encontrar soportes y resistencias. Es muy fácil cuando nosotros estamos hablando de un activo como el oro, que uno sabe que $2.000 es un precio importante para el oro. El peso colombiano contra el dólar. Sabemos que 4.000 pesos en este momento es un precio importante, 5.000 pesos es un precio importante, 4.200. Pero cuando no lo tenemos así tan fácil, porque hay, no sé, monedas, por ejemplo, que los precios son 1.70 y algo. Entonces, es fácil intuir que de pronto 1.70 puede ser un precio importante, pero a lo que voy es que puede que 1.70 sea más importante que 1.80. Y ahí uno no sabría diferenciar como a simple intuición cuál es más fuerte que otro. Entonces lo que nosotros vamos a identificar son puntos como estos de abajo, en donde el precio como que rebota más de una vez. Si el precio rebota más de una vez, quiere decir que ahí encuentra una zona de, en este caso, de demanda, que impulsa el precio hacia arriba, en este caso. Entonces, digamos, ahorita estamos mirando un cuadro diario, pero cuando veamos cuadros de tiempo más pequeños, va a ser como más frecuente ese rebote en esos precios. Y esos son los que nosotros vamos a establecer como soportes y resistencias. Miren que acá también hay un rebote doble en un precio. Esto más adelante lo vamos a ver, se llama doble piso y es muy frecuente y nos marca esos puntos de rebote. Y vean que este rebote de acá se repite más adelante acá. Entonces para eso nos sirve. Si de pronto nosotros ya tenemos trazado este punto, este de acá, trazamos esa línea con base en ese rebote, más adelante esa misma línea pues nos va a indicar una zona de demanda que podemos aprovechar en el futuro, acá en este caso. Cabe resaltar que no es una línea, es una zona. O sea, ese precio no es exactamente ese precio. O sea, en este punto no es exactamente 1682. Es la zona entre 1682 y 1683, puede ser. Es una zona. Miren que ese precio acá, como les estaba contando, es toda esta zona. Aquí presenta esa zona de demanda. ¿Por qué termina siendo una zona y no una línea? Porque no todos nos vamos a poner de acuerdo a comprar al mismo precio. Si yo sé que el dólar está barato a 4.000 pesos, pues yo voy a poder de pronto cerrar el negocio a 4.000 pesos, pero de pronto ustedes pueden cerrar el negocio a 4.050, otro a 3.980, consigue un mejor precio, otro de pronto no consigue tan buen precio y consigue dólares a 4.100. Entonces por eso es que se va configurando esa zona de demanda, porque es alrededor de un precio en donde la gente se empieza a interesar por comprar un activo. Voy a ampliar esto a la derecha y eso me marca la zona. Voy a eliminar esta línea y voy a marcar esta zona. ¿Qué tomé para trazar esta zona? Esta mecha verde de acá, voy a trazar una línea vertical, esta mecha verde de acá, y utilice el cuerpo de vela de esta vela roja. O sea, no la mechita, sino el cuerpo real de la vela, que es por acá. Entonces tomé esa zona, desde acá de la parte baja de la mecha hasta el cuerpo real de esta vela, que coincide con estos dos puntos acá y ya se acerca más a este punto de acá. Entonces yo sé que eso es una zona importante, tanto para la oferta como para la demanda. Entonces en este caso acá encontramos demanda de este activo
que impulsa el precio hacia arriba y el precio se queda por encima de esa zona mucho tiempo. Vuelve y rebota en esa zona y vuelve y encuentra demanda y sigue subiendo y se queda por encima de la zona. Pero va a llegar un momento en donde esa zona va a perder fuerza y el precio va a caer por debajo de esa zona. Cuando el precio baje de esa misma zona va a seguir siendo importante y ahora ya no nos va a representar un soporte como lo representaba acá, sino una resistencia. Es decir, se va a resistir el precio, se va a resistir a subir de esa zona. Entonces no importa si el precio está por encima o por debajo, si nosotros ya identificamos una zona, esa zona sigue siendo válida. Entre más rebotes tenga esa zona o esa línea, va a representar mayor validez, va a tener más fuerza para nosotros. Y acá pues digamos es un cuadro diario, pero ahora vamos a ver este mismo mercado en un cuadro más pequeño. Vamos a poner 15 minutos. Y vamos a ver que esta zona sigue siendo válida, la zona de diario, pero el cuadro de 15 minutos va a tener sus propias zonas, va a tener sus propios rebotes, va a tener sus propias zonas importantes. Igual ahí se respeta la zona, por ejemplo, ahí tienes una línea allá arriba trazada de la Claro, zona anterior. exactamente, Igual, por ejemplo, de ahí respeta esa zona también. exactamente, esta es la zona que trazamos en diario, pero digamos esa zona igual sigue siendo válida, por más de que nosotros nos vayamos a un cuadro de tiempo más pequeño, 15 minutos, 5 minutos, igual esa zona de diario sigue siendo importante. O sea, el hecho de que nosotros estemos mirando un cuadro de tiempo más pequeño no invalida esa zona, porque es una zona macro, es una zona de largo plazo. Entonces, puede que en el corto plazo tengamos em, algunas, como alguna eh, contaminación, se le puede decir, o alguna imprecisión de que no va a ser, un segundo que ya cargó, no va a ser exactamente ahí el rebote, porque esa zona se va a volver eh, más amplia, por decirlo así, como lo que les estaba explicando ahorita, que es una zona. Entonces, digamos, si yo estoy viendo en diario, esa línea puede ser un poco más precisa. Digamos, acá en 15 minutos, miren como esas falsas rupturas, como que el precio sobrepasa esos puntos, pero es absolutamente normal. Lo que les estaba diciendo no es una línea, sino una zona. Y esa zona se ve, se ve más fácil cuando se sobrepasa o se afecta a esa zona en cuadros de tiempo más pequeños. De pronto en diario simplemente sea una mechita, una mecha muy cortica. Y adicional a eso, si nosotros estamos operando en diario, nuestro stop loss va a estar como mucho más lejos de esa zona. Entonces, en cuadros de tiempo más pequeños hay que tener más cuidado porque uno suele ajustar mucho los stop loss, los límites de pérdida uno los suele ajustar mucho a estas zonas. Entonces uno dice, no, si esa es mi línea, el precio no se puede pasar de esa línea ni un poquito. Y suele pasar que pasa por varios pips. Si está solicitando la llamada, si me pierden, me avisan, por favor. Mira, eso no carga. Alejo, ¿está cortando la llamada o Sí, se la está quieres cortando hacer? un poco, se está cortando un poco. Sí, Estoy intentando acá mejorar un poco el internet, la conexión. Bueno, esto no quiere cargar mucho.
Y es que Google Meet tampoco es que tenga como la mejor conexión. Ok. Lo siento muchachos, estoy precisamente como intentando aumentar las megas del internet acá, pero eso me lo hacen hasta la otra semana. Dale, no hay problema, Alejo. Sí, sí, papi, todo bien, relajado. Listo, entonces acá vamos a ir a este mercado que es de Forex, divisas, 15 minutos. Porque el oro suele tener estos movimientos así como muy bruscos. Entonces vamos a ver en otro mercado. A ver. Listo. Vamos a buscar por acá soportes y resistencias. Es más fácil encontrar soportes y resistencias en zonas en donde el mercado está lateral. Por ejemplo acá. Podemos ver que esto es una zona de demanda donde vemos como varios impulsos hacia arriba. Entonces yo puedo marcar acá una zona desde aquí abajo hasta por acá. Voy a utilizar este mínimo de acá, este que se ve acá, y el mínimo de estos tres picos, por decirlo así. Toda esta zona para mí va a ser una zona de demanda. En donde el precio se impulsa hacia arriba. Toda esta zona es mi zona de demanda. Vamos a ver acá. Miren esta mecha tan larga. Coincide con este punto de acá. Si yo acá voy a trazar una línea horizontal igual. Intentar trazar una zona de aquí arriba, desde este punto arriba, hasta de pronto esta mecha de acá. Esta zona. Esta zona para mí es una zona de oferta, donde hay ventas. Entonces, esta zona en el futuro debe ser importante. Puede que el precio atraviese esa zona, o sea, no es un impedimento para el precio, pero sí o sí va a encontrar cierta resistencia. Cuando el precio llegue a tocar esa zona, va a encontrar fuerza de ventas. Esta línea vertical. Y acá adelante vamos a observarlo. Miren, justo en esta parte, apenas llega a esa zona, el precio cae. Posteriormente sube y atraviesa la zona, pero apenas llega a la zona encuentra resistencia. A eso es a lo que me refiero. Puede que atraviese la zona, o sea, la zona no es un impedimento y el mercado no es que tenga una regla absoluta que no puede atravesar esa zona. No, claro que lo puede hacer, pero sí o sí va a encontrar una resistencia. Acá la vemos muy clara en 15 minutos, en una hora, en día, puede que sea un par de velas, 2, 3 velas diarias, por ejemplo, pero igual va a encontrar una resistencia, sea el cuadro de tiempo en el que lo estemos viendo. Esta zona de abajo sucede exactamente lo mismo. Si más adelante el precio llega a esa zona, que no ha llegado,
va a encontrar lo mismo, una zona muy fuerte de demanda en la que va a haber muchísimas compras y va a impulsar el precio hacia arriba y vamos a ver un movimiento brusco como este. Sigamos buscando hacia atrás otras zonas. Bueno, acá se nos acabaron. Ya acá cargo. Aquí pasa algo muy interesante y es que la zona no es totalmente horizontal. Empieza a haber como una línea diagonal que es la que me va marcando como esa zona. Voy a trazar un par de líneas. Aquí se ve como la zona. Vale, o sea, las zonas también se pueden ver así diagonal, como verticalmente, o sea, recta. A eso es a lo que voy. No tanto Ya, verticalmente, sí. pero diagonalmente puede pasar. Puede pasar que Ah, veamos ok. algunas zonas así diagonales y esto más adelante nosotros lo vamos a conocer como líneas de tendencia. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente hay una zona, como un soporte, una resistencia, que nosotros la podemos identificar acá abajo, esta vendría siendo nuestra zona, pero cuando el mercado está lateral es más fácil ver como esas zonas horizontales y nosotros las vamos a trazar más que todo en los cuadros de tiempo grandes, en diario, en una hora, en 4 horas, para marcar esas zonas demasiado importantes a largo plazo en el mercado que nos van a dar como esos puntos de excesiva oferta o excesiva demanda. Pero, o sea, si nosotros trazamos esas líneas en diario, puede que nuestra operativa diaria, que estamos operando en 5 minutos, en 15 minutos, esté lejos de esas zonas todavía. Entonces, hay muchas de esas zonas que por mucho tiempo no son tan válidas. O sea, no es que no sean válidas, sino que no las vamos a estar utilizando constantemente. Y vamos a ver muy seguido, eso sí, líneas de tendencia, como esta. Eso quiere decir que como que esa zona de soporte y de resistencia se va a ir subiendo como gradualmente en una dirección. Eso pasa cuando el mercado tiene una dirección, sea un mercado alcista o un mercado bajista, va a tener cada vez valles más altos, o sea, me refiero a puntos bajos como estos valles en forma de V, así. Cuando nosotros vemos algo así, es un valle, eso es lo que yo le llamo valles, y vamos a ver valles cada vez más altos. Entonces miren que acá tenemos el primer valle, acá hay otro, que nada más va a marcarle los valles. Acá tenemos un valle, acá tenemos otro, acá tenemos otro, pero esos valles son cada vez más altos. O sea, si yo trazo líneas horizontales, voy a quitar estas líneas verticales ahora. Si yo empiezo a trazar líneas horizontales basado en esos valles, acá otra, acá la siguiente, acá la siguiente, acá la siguiente, vemos que esos valles son cada vez más altos. Es decir, hay una tendencia alcista. El precio tiende a subir, tiende a ser mínimos o valles cada vez más altos. Y eso es lo que a nosotros nos va a definir la dirección de una tendencia. Si tenemos valles más altos y por ende también picos más altos, estos picos son cada vez más altos también. Este es más alto que este. Acá tenemos otro más alto. Acá tenemos otro más alto. Y así sucesivamente. Eso nos determina a nosotros una tendencia. Tenemos picos más altos y tenemos valles más altos. Voy a abrir acá Excalibur.
Entonces una tendencia alcista se va a ver de esta forma. Valles cada vez más altos y picos cada vez más altos. Entonces, cuando eso sucede, nosotros podemos unir estos valles y asumir que esa línea que nosotros trazamos, uniendo esos valles, va a ser como un soporte o como una resistencia. Y lo vamos a conocer como una línea de tendencia. Y va a actuar exactamente de la misma manera. Es decir, puede que el precio atraviese esa línea, claro que lo puede hacer, pero le va a costar. Siempre va a encontrar una resistencia en esa línea. Siempre va a encontrar una zona de oferta o una zona de demanda cuando el precio toca esa línea. Porque el precio tiende a subir y el precio siempre tiende a continuar en la dirección de la tendencia. Para que el precio cambie de tendencia, tienen que ocurrir ciertas cosas que también más adelante las vamos a ver, como ciertas condiciones que nos van a indicar que esa tendencia ya no es válida. Pero siempre que nosotros tenemos una línea de tendencia, y sobre todo si es una línea de tendencia de largo plazo, como una que trazamos en un cuadro diario, en un cuadro semanal, mensual, o incluso en un cuadro de 4 horas, esas líneas de tendencia de largo plazo representan muchísima oferta o muchísima demanda, depende del caso, pero le va a costar al precio pasar esa línea. Y cuando el precio lo hace, cumple ciertas características, cumple como ciertos parámetros que nos indican que esa tendencia deja de ser válida. Entonces, por eso es que les digo que en los mercados con tendencia vamos a encontrar como soportes y resistencias diagonales. No es que el soporte o la resistencia pueda ser diagonal, sino que se comporta como un soporte y una resistencia, pero ya es una línea de tendencia. Ya nosotros lo llamamos es línea de tendencia, pero actúa de la misma manera. ¿Cómo los diferenciamos nosotros o cuál es la diferencia entre ellos? Pues aparte pues, de la inclinación de la misma línea. Cuando nosotros vemos los mercados, el mercado tiene una forma de ver que es recta. Es decir, los precios que nosotros trazamos no van así. Los precios son totalmente horizontales. Acá tenemos 100, 200, 300, 400, etcétera. Y esos precios pues son totalmente horizontales pues en el reflejo del mercado, en lo que nosotros estamos como tal viendo o operando. Son totalmente horizontales. Entonces, cuando nosotros trazamos una línea horizontal, un soporte, una resistencia, va muy alineada a la importancia que tiene el precio en ese momento. O sea, depende muchísimo del precio, del número como tal. Mientras que cuando nosotros vemos una línea de tendencia diagonal, que el precio está siguiendo esa línea y nosotros ya lo pudimos identificar, lo trazamos en el gráfico, lo dibujamos, esa línea se despega un poco del número como tal del precio, simplemente obedece a esa tendencia, a esa inercia que lleva el precio, así como la física, que tú dejas correr a un carro y lo dejas de acelerar, pero el carro está en neutro, él por simple inercia va a seguir avanzando. Pasa exactamente lo mismo con el mercado.
El precio ya lleva una velocidad, ya lleva una fuerza, lleva una dirección y por simple inercia el precio va a seguir actuando de la misma forma, va a continuar rebotando más o menos en las mismas proporciones, no en los mismos precios porque pues ya es una línea vertical, entonces el precio va a ser diferente acá y va a ser diferente acá, pues va a ir subiendo, pero va a guardar una proporción, va a guardar una inercia. Entonces, cuando nosotros hablamos de líneas de tendencia, ya nos despegamos un poco como de la importancia específica del precio, del numerito, sino ya como en la fuerza y en la inercia que lleva gráficamente. O sea, eso es difícil de ver en el número porque tendríamos que sacar como ciertos cálculos de proporcionalidad y estadística, etcétera, etcétera, para poder calcular ese número exacto en el cual es más probable que el precio rebote y encuentre esa zona de oferta o demanda, sino que es más fácil verlo gráficamente. Por esto es que yo les decía que hoy en día es muy difícil encontrar, y me atrevería a decir que imposible, encontrar traders que hagan el 100% de su inversión basado únicamente, digamos, en noticias o en análisis fundamental. En análisis fundamental pues son las noticias, es análisis de los precios, un análisis como estadístico y de ese, sí, como únicamente basado en los precios y en las noticias sin mirar gráficamente, visualmente los mercados, las velas. Porque todo el mundo hace esto, todo el mundo ve gráficamente y dibuja esas líneas y saca sus conclusiones de acuerdo a esa proporcionalidad y a esa eh, inercia que llevan los precios y que llevan los mercados. Entonces, esta línea, como les venía diciendo, se desprende del numerito del precio. Obviamente el precio siempre va a estar presente como una característica del mercado, en ese punto, en el punto específico en donde nosotros vayamos a comprar. Obviamente tenemos que fijarnos en el precio en el cual el mercado está en este momento, pero, pero ya esa soporte, esa resistencia, esa zona de oferta o demanda, no depende de que el número sea un número cerrado, de que sea 4.000 pesos en el mercado colombiano, por decir algo, para el dólar, sino depende más de cómo nosotros lo podemos ver y analizar gráficamente, visualmente en el mercado. Entonces digamos ya acá, sí, listo, yo puedo trazar esta línea horizontal que corresponde a 1.23105, que seguramente si yo ajusto la línea, las coordenadas, puede ser 23.000. Está muy lejos, 23.100, seguramente sea 23.100. 23.100. Ese es el punto importante para nosotros, ese es el precio, esa es la línea horizontal basada en el precio, el soporte o la resistencia. Pero de ahí para arriba, esto guarda como cierta proporción que se va a desprender un poco de ese concepto. Obviamente, hay una línea horizontal que yo puedo trazar desde cada punto y establecer que ese punto pues es importante, porque en ese punto pues yo encontré un soporte de una resistencia, pero esto ya es como más deductivo. Yo puedo deducir que después de que yo vi el rebote ahí, puedo asumir que hay un punto importante en el precio. Y seguramente tengan alguna correlación y estadísticamente haya datos y valores que me corroboren eso que yo acabo de intuir únicamente viendo el gráfico. Pero pues nosotros simplemente nos saltamos todos esos pasos y vamos al dibujo, a ver las gráficas, a ver el dibujo. ¿Dudas, preguntas, comentarios acerca de esto? No, 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 señor, ahí Sí, pues claro, se por va el momento. entendiendo. Listo. Vamos a verlo acá en el gráfico. Ven que acá tenemos una línea de tendencia bajista. Acá
y aquí se atraviesa. Pero vean que justo cuando acá va a atravesar esa zona, esa línea, el precio batalla un poco. Hay una zona acá, una triangulación que nos representa como una indecisión antes de esa ruptura. Después cuando rompe la línea, cuando confirma la ruptura, se da un movimiento bastante fuerte. Pero a esto es a lo que yo me Pero la refiero. vaina puede empezar como un rebote, digamos, al ya ser como la contraposición, ya ser alcista. Claro, acá ya empieza el mercado a ser alcista. Claro que sí. Acá el mercado empieza a subir, empieza a ser alcista. Pero, pero pues venía de una tendencia bajista. Tuvo acá una zona de indecisión en donde intentó atravesar esa línea, luchó contra ese soporte, contra esa línea de resistencia, finalmente la atraviesa y cuando la atraviesa ya toma dirección y ahí pues ya hay un cambio de tendencia y nosotros pues ya podemos ver acá que hay una nueva tendencia, una tendencia alcista. Pero pues nosotros vamos a evaluar más adelante todas las condiciones que se tienen que dar para que nosotros podamos decir, sí, hay un cambio de tendencia, antes estaba a la baja y ahora está a la alza. Esas son otras, eh, más adelante lo vamos a ver. Eh, Me gustaría escucharlos, como qué piensan de todo esto, o sea, de todo esto como herramienta. Pues yo creo que sí es clave, güey, o sea, poder identificar la tendencia, más que la tendencia, me parece súper interesante tener claro la... Ah, hola, creo que te Se perdí. le fue la onda a Camilo. Sí, Ah, perdimos a marica, Camilo. perdón, me metí. Ok, ok, dale. ¿En qué iba? ¿En qué iba? ¿Hasta dónde me escucharon? Te escuchamos Que hasta que sería dijiste que era. bacano, pues, bacano saber cómo, Ah, bueno, sí, saber que es como que es una zona significativa, o sea, como el tema de esas zonas de valor a partir de los soportes y las resistencias. Porque a mí, por ejemplo, me pasaba mucho que yo colocaba una raya sin significado, sino por saber que, o sea, sabía que tocaba poner algo ahí, pero no le hallaba el hecho bien de la zona, ¿sí? Ok, O sea, lo hacía más por como lo había venido viendo así como en videos y vainas así, pero no tenía mucha claridad de eso, ya me queda más claro y sí me parece, así me parece que es crucial poder identificar esas zonas y más identificar también el hecho de la zona de tendencia de para dónde va la gráfica. ok, sí, claro. Digamos, eso pasa mucho, que uno empieza a trazar líneas horizontales simplemente porque ve que, bueno, que en el punto más abajo de lo que yo vea el gráfico ahí va una línea. Y ya. Ajá, Pero, pero sí, pues, pero hay más, así claro, exacto. es- Uno depende pues de oferta y demanda, tan básico e importante como eso, de que esa línea no va ahí porque sí, sino yo la dibujo ahí porque yo sé que ahí es probable que encuentre muchísimas compras o muchísimas ventas. Y pues yo quiero ir con esa gente. Si la gente está comprando ahí, yo quiero comprar ahí. Ahí es donde la gente está ganando dinero, yo quiero meterme ahí. Em, y también, pues digamos, más adelante, pues vamos a ver, uno, cómo identificar esos puntos en donde la tendencia cambia, porque son puntos en donde nuestro riesgo-beneficio, nuestro ratio riesgo-beneficio va a ser muchísimo mayor, porque vamos a encontrar puntos de entrada a los extremos, o sea, intentar comprar muy barato o intentar vender muy caro, justo antes de que ese movimiento a largo plazo, ese movimiento
al alza o a la baja se dé. Em, digamos, esto de las líneas de tendencia y de los soportes y las resistencias, yo creo que es de lo primero que uno ve en esto en trading y es de las cosas más importantes, porque es lo más básico, es como a partir de donde se empieza a construir de ahí para adelante todo. Y yo necesito que ustedes lo tengan muy claro, que lo practiquen harto, que en los gráficos que empiecen ustedes a dibujar, empiecen siempre por ahí a trazar soportes, resistencias y líneas de tendencia. Eh, de tarea, quiero que para la próxima clase que nos veamos, me traigan unas capturas de pantalla de de unos cuantos mercados y gráficos que ustedes hayan visto durante la semana y hayan trazado soportes, resistencias y líneas de tendencia. Esto con el fin de que lo hagan, de que hagan el ejercicio y de revisar que lo hagan bien, porque a partir de eso es que nosotros vamos a empezar a tomar decisiones pues, importantes en el futuro. Y es muy fácil equivocarse de pronto al momento de trazar una línea de tendencia, al momento de pronto de trazar un soporte y una resistencia. Los soportes y las resistencias de pronto son más fáciles porque son líneas horizontales en donde yo veo hartos rebotes y se acabó. Pero las líneas de tendencia a veces es fácil confundirse en qué puntos tengo que utilizar para poder trazar bien esa línea. Y es súper importante que esas líneas queden bien trazadas, porque pues son esas zonas de demanda y de oferta que se mueven, que son móviles, que no son horizontales, pero que de igual forma son muy importantes para nosotros, que nos van a marcar esos puntos donde a nosotros nos interesa hacer negocios. Ajá. Y bueno, Breve. muchachos, yo creo que eso es todo por hoy. Me gustaría pues si tienen alguna otra duda, otro comentario, preguntas acerca de esto.